Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Sabemos que este día y todos los días es día de gozo, estar en la presencia de Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están sintonizando esta mañana, esta tarde, esta noche, ¿no? Donde quieren ser ustedes quieren ser edificados, conocer más y más de Dios, conocerlo a Él más, a Él, y ser y caminar como Él, como es nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuve hablando acerca de vestidos de la justicia de Cristo y quiero esta vez, continuar con ese tema en cuanto a la justicia, cómo es que somos hechos justos por medio de la palabra de Dios. Me encantó la palabra de Dios mientras estudiaba, me encantó, me tocó, me movió el libro de Zacarías que leímos en el capítulo 3. Del versículo del 1 al 5, donde dice que nuestras vestiduras viles, como hablaba con el sacerdote Josué, que sus ropas viles, sucias, habían sido quitadas y que una nueva había puesto, ropas reales de Cristo Jesús, ropas de gala, como dice en esa escritura, en ese verso. Habla acerca de nosotros, acerca de lo que Jesús ha hecho, quitando nuestro pecado, quitando nuestra inmundicia, quitando nuestra propia justicia, que queremos creer que por las cosas buenas que podamos hacer vamos a alcanzar la gracia o la presencia de Dios. Pero dice el Señor claro en su palabra de que no es por las obras, pero es solamente por gracia en Cristo Jesús lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Esta mañana quisiera que vayamos a ver en el libro de Romanos, por favor. En el libro de Romanos, el capítulo 5, podemos ver desde el verso 8 al 19, es un poco largo, pero la palabra de Dios habla por sí misma y eso es lo que quiero que veamos, que Dios mismo está hablando a nosotros. En el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue con la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Amén, amén, amén. Oh, gloria al Señor. Oremos, mis hermanos. Oh, Dios mío, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. 3 veces santo, bendito, amado Señor. Padre, Señor, que tú nos hablas claro en tu palabra, Señor. Lo que tú hiciste, Señor, desde el comienzo, Señor, lo que se perdió. Y cómo, Señor, tú nos volviste nuevamente a ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, mi Dios bendito. Gracias, Señor, gracias por haber venido. Gracias por salir de allá de tu trono, estar ahí con tu Padre, con el Espíritu Santo, venir y hacerte hombre, Señor. Vivir con nosotros. Para hacernos libres completamente, Señor, como lo somos ahora que estamos en Cristo. Bendito sea, Señor, te damos gracias, Señor. Nuevamente, Señor, nuestra oración, Señor, es de que tú seas glorificado, Señor. Y Padre, Señor, con tus hijos, Señor, y todo aquel que escucha, Señor, esta palabra, Señor, tu palabra, Señor, sean, Señor, edificados, mi Dios bendito, mi Dios, libres, Señor, porque conocerán la verdad, Señor, y conocerán, Señor, y serán libres, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Señor, ahora y siempre, Señor, porque tu palabra, Señor, permanece para siempre, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias, bendito, Señor. Lo que acabo de leer, es la inmutable ineficacia, no la eficacia, ¿cómo se dice? Infalible palabra de Dios. Esa es la verdad de Dios para todo el ser humano. Es la verdad. ¿Y por qué es la verdad? Y es la verdad. Podemos creer con seguridad que lo que Él está diciendo en esta palabra acerca de nosotros es verdad. Y podemos ir y vivir conforme a como Él quiere que seamos. Justificados por la fe solamente en Cristo Jesús, por la obra redentora completa que Él hizo para la redención del ser humano. Gracias, mi Dios. Quiero contarles, mientras estaba yo preparando este estudio, esta palabra de Dios, vi un documento, encontré un documento que... Un documento es un papel que luego les voy a hablar. Es que empezó más o menos una iniciativa más o menos en 1992, así que más de 15 años eso, y hasta mucho más atrás, en que hubo una iniciativa de la unidad de las iglesias, tanto evangélicas con las católicas, que estaba bajo el tema de evangélicos y católicos juntos. No sé si alguien lo escuchó, pero estoy seguro que sí, porque estuvo en la televisión, en el YouTube, estuvieron hablando acerca de esta unidad que querían hacer. En lo que ellos trataban siendo grandes líderes evangélicos se reunieron
con representantes de la Iglesia Católica Romana para tratar temas como de temas civiles comunes, como son el aborto, la eutanasia, la destrucción de los hogares, etcétera, poniendo a un lado las diferencias doctrinales que tenía. Su objetivo decían que era eso. Cuando lo escuché me pareció, bueno, si ya las iglesias evangélicas hacen eso, hacen esa labor de ayudar en la comunidad, ¿no? En diferentes áreas, de dar de comer a la gente, visitar a los enfermos, darles ayuda económica, emocional, social. Ya lo hacen las iglesias, no solamente en el país en que están, pero lo hacen también en el extranjero. Podemos ver las misiones y todo. Dijo, bueno, de todas maneras. Y en 1994 se firmó un documento, este documento de evangélicos y católicos juntos, para tratar estos temas que le acabo de decir, esos problemas sociales en la sociedad. Pero este documento, esta reunión fue mucho más allá de tratar esas áreas, sino que empezaron a hablar acerca de en cuanto a la justificación, cómo somos justificados, ¿no? Por medio de Jesucristo. Este documento verdaderamente estaba hablando, promoviendo un evangelio falso por medio de obras y rituales, que es completamente diferente a lo que estamos hablando. Sabemos que nadie se salva por las obras, solamente por gracia en Cristo Jesús. Está claro, está más claro que el agua, como decimos, ¿no? Pero eso es lo que estaban haciendo, promoviendo, y todavía continúan reuniéndose, tratando otros temas, no solamente el de justificación, que estaban hablando de ese, pero ahora quieren hablar un poco más que voy a decir. Entonces, en una de las páginas de este documento dice lo siguiente: nosotros afirmamos juntos, porque están reunidos la Iglesia Católica Romana con las otras iglesias evangélicas, pero por supuesto ellos quieren ser los que gobiernan todo el movimiento este. Dice, nosotros afirmamos juntos que somos justificados, y por favor presten atención a lo que está diciendo, porque si lo escuchamos rapidito y uno decía, oh, sí, yo creo que está bien, me parece que bien, pero no es. Escuchen, nosotros afirmamos juntos que somos justificados por gracia a través de la fe debido a Cristo. La fe viviente es activa en amor, que no es nada menos que el amor de Cristo. Si nosotros, uno escucha, bueno, así como muchos líderes evangélicos, que dicen, sí, así es, claro, lo he escuchado, lo he visto. Los representantes católicos han ido a otras iglesias evangélicas a decir, a promover eso, y ellos dicen, sí, y hacen que su congregación también entren y acepten eso que están diciendo. ¿Por qué digo que no es? Parece, pero no es. Dice, somos justificados por gracia. ¿Qué? No por la gracia de Jesucristo. A través de la fe, debido a Jesucristo. Sutilmente ponen a Jesús de un lado, lo ponen solamente de pantalla, que es debido que todo esto que hacemos, que tenemos la gracia, que tenemos la fe, es por Él, pero no es
por Él que hemos sido justificados. Dice que la fe viviente es acción, es activa en amor, que es nada menos que el amor de Cristo. Lo están haciendo al revés, como hemos dicho, hemos estado enseñando en esta era, en la nueva iglesia de nueva vida en Cristo, que no es por las obras que vamos a ser justificados o que vamos a ser aceptados a la presencia de Dios. Es por lo que somos, es que somos hijos de Dios, es que somos justificados, que somos perdonados a través, y de eso sale de que hacemos las cosas, no al revés, no al revés. Aquí lo están haciendo nuevamente al revés, por las obras. Hagamos todas las cosas por obras para... Y es que Jesús nos mueve a hacer eso, sí, es verdad, pero sale de quienes somos nosotros en Cristo. La Biblia nos dice, como acabamos de leer, y en toda la Escritura, dice, solo la fe de Jesucristo, solo la gracia de Jesucristo, solo Cristo, solo gloria a Dios. Salvos por gracia para que nadie se gloríe. Yo hice esto, yo hice el otro, tantas obras, que el Señor dice que nuestra propia justicia es nada, es como trapos sucios ante Él, porque todavía habitamos con pecado, todavía estamos con esa naturaleza pecaminosa, no sirve para nada. Por eso que vino Jesús, para poner todas las cosas en lugar, en perspectiva nuevamente, como hemos leído antes aquí, por medio de Jesucristo. Nadie más. ¿Qué es lo que implica la Biblia? Es que está diciendo que no existe otra forma, que no hay otro modo, que no hay de cual seamos salvos, de que seamos justificados, que estemos delante de la presencia de Dios, solamente por la fe en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, su obra redentora por nosotros. No por las obras, no por las obras. Las obras vienen después, porque Él es en nosotros. Si podemos mirar en el mismo libro, retrocedamos en el capítulo 3, en el verso 22 al 28, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Claro, claro, claro está lo que el Señor nos está hablando aquí. Es a través del apóstol Pablo, que habló claramente acerca de nuestra justificación solamente en Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo de escribir estas palabras divinas, para que no tengamos otra idea, otro concepto, que busquemos alguna otra cosa para cual llegamos nuevamente a la presencia de Dios, a estar con Él. Nos dice claramente
Jesús solamente. Somos justificados solamente por la fe en Cristo Jesús. Y si no es así, no tenemos evangelio. Porque estamos creyendo en otra cosa, como en el Antiguo Testamento. La gente va a querer hacer obras y tratar de alcanzar a Dios y nunca se pudo. Al comienzo podemos ver que Adán y Eva, cuando pecaron, para cubrir su desnudez, se cubrieron con hojas de higo. Y eso continúa en el ser humano que quiere cubrir su desnudez, que quiere justificarse ante Dios. Y sabemos que solamente podemos ser justos por medio de Jesucristo, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nadie más. Somos justos solamente por la fe en Jesucristo. Nada más. Y en misma forma y es esencial es la doctrina de la imputación. Y la gente, ¿qué será imputación? Nunca he escuchado esta palabra. En la Reina Valera y en muchas de las versiones hispanas, no se escribe esa palabra imputación, no como tal palabra como tal, pero sí está en otro. Déjenme leer esta parte. Estaba mirando qué quiere decir imputación o imputar, como para aquellos que siguen en computación, pues hablan de eso, de esa transferencia, de imputación. E incluso también ocurre en casos judiciales, donde dicen, no, ahora dígame cuando está en la corte, ahora vamos a hablar acerca de los cargos que se han pues puesto sobre usted. Entonces dice, la palabra imputar es un término que significa atribuir algo a otra persona o acreditar algo a la cuenta de otro. En otras versiones, porque estaba mirando aquí en el Valera, porque en inglés, hermanos, está esa palabra, y de acá fue imputado. Tal cosa fue puesta sobre, como por los ejemplos, ese término de imputar quiere decir en el griego y en el hebreo, tiene la traducción, dice, por tenido en cuenta, ser considerado, imputar, atribuir, tomar en cuenta, ser contado por. Y lo podemos ver en algunos versículos. Por ejemplo, en Génesis 15, del 1 al 6, donde con Abraham, ¿se acuerda? Que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado, le fue puesto a su cuenta, él creyó en Dios, ¿no? Se le imputó, se le atribuyó, se le tomó en cuenta que creyó en Dios como justicia, dice, se le fue contado por justicia. En Romanos 4:4 también dice que la obra, está hablando de un 4:4, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Otra vez, esa palabra de imputación, de poner una cosa sobre otra. En el mismo 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, a quien Dios imputa. En inglés está imputed. Cuando leemos en inglés, esa palabra está por otra parte. Es imputed, and it's imputed, it's counted, o también dice counted, contado. Pero aquí en castellano pues no ponen esa palabra, no sé por qué lo hacen, usan la otra parte, el otro significado, digamos.
En el verso 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, en la cual no se le ha puesto culpa. En el mismo Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se le inculpa, no se le imputa, no se le cuenta como pecado. Y en 2 de Corintios, la conocemos, está en nuestro corazón, 2 de Corintios 6:19, cuando dice que Dios está reconciliándonos a nosotros, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces esa palabra de imputación, de transferencia, está en la palabra de Dios, está allí. Ahora, ¿cómo es que ocurre en nosotros? Lo podemos ver, lo hemos leído también, lo leí la semana pasada y lo hemos leído, que esa transferencia, esa imputación ocurrió, en toda la Biblia estaba, y si traemos al sumo sacerdote, cuando él venía una vez al año al tabernáculo, al templo, para el perdón de pecados del pueblo, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que el sacerdote hacía? Agarraba el cordero que ya había sido elegido. ¿Y qué es lo que hacía? Ponía las manos sobre el animal, sobre él. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando él hacía eso, ponía sus manos, transfería, imputaba el pecado de él mismo y de todo el pueblo sobre ese animal. Lo ponía, lo contaba, todo eso. Entonces el animal era sacrificado y sabemos que cuando moría y su sangre pues es la que redimía los pecados. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es en el Nuevo Testamento? Sabemos que Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igual sabemos que Él sufrió y murió y derramó su sangre para el perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es lo que hemos leído acá. Que el pecado de Adán fue imputado o transferido a todos nosotros, como hemos leído, por la transgresión de uno, pecó, Adán pecó, y con el pecado entró la muerte y la condenación, y pasó a toda la humanidad. Hubo esa transferencia. Ahora, en Cristo Jesús, por su obediencia, su justicia es transferida ahora a nosotros, la cual nos hace libres y limpios de toda justicia. Entonces ocurre una transferencia doble. Ahora que mi pecado es transferido o imputado a Jesús, y Jesús me da de su justicia. Él me da su justicia a mí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si hubo la transferencia, mis pecados fueron pasados para Jesús y Jesús Jesús me dio su justicia. ¿Qué pasa con Jesús? Entonces, ¿Jesús ahora es un pecador? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo obediente, que nunca pecó, fue obediencia al Padre en todo. En Él no había pecado.
La muerte no pudo detenerlo, el diablo no pudo detenerlo, porque la paga del pecado es muerte. Sí, murió, sí, sabemos, porque tenía que morir esa naturaleza pecaminosa y levantarse. Pero Él hizo eso por nosotros, para que podamos ser levantados en nueva vida. Entonces podemos ver que esa transferencia de pecado a justicia ocurrió, ya se hizo hace más de 2000 años lo que el Señor ha hecho. Ahora el Señor nos declara ante el Padre que somos justos, que hemos sido justificados, no por nuestras obras, no por lo que habíamos hecho, porque Jesús nos dio, primero sacó toda la inmundicia, todo el pecado, fue sobre Él, ahora su justicia. Por eso que dice, no, ahora todas las cosas viejas han pasado, aquí son todas hechas nuevas. Empezamos de nuevo, como que nunca hubiésemos pecado. Eso es lo que nos dice, es lo que se ha empezado una nueva vida con Él, en Él. Entonces es importante saber, conocer lo que el Señor ha hecho. Ahora que estaba hablando acerca de la justicia, Jesús, por su vida sin pecado, por su obediencia al Padre, mantiene su justicia. Hemos leído en Romanos 3:26, de que Él es el justo y Él es quien justifica. Él lo hace por nosotros. No hay nadie más, no había nadie más, porque todos habíamos pecado. Por más obras buenas que hubiésemos hecho, aún continuamos siendo pecadores. Pero ahora en Cristo, con la justicia de Dios, ahora somos declarados que somos justicia. Ahora Jesús nos presenta al Padre justificados. El Padre no ve más nuestros pecados, sino ve la justicia de Dios sobre nosotros, nos ve las vestiduras de Cristo, nos ve las ropas reales, las ropas que nos han dado esa justificación legal, quería decir. No, ante Él, que podemos venir a su presencia. Es tan importante, no solamente Jesús perdonó nuestros pecados, porque en su muerte fuimos perdonados de nuestros pecados, pero en su resurrección nosotros hemos sido justificados, dice, mostrando que la muerte no pudo detenerlo porque no había muerte, no había pecado en Él. Y se levantó, y dice que Él se levantó, ¿no?, por nuestra justificación. Hay muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias donde yo estuve, tanto en habla hispana como en inglés, aquí en Australia, en otras partes que he escuchado con otras denominaciones, y lo escucho en internet, en servicios con otras iglesias, que es lo mismo, que ellos dicen que sí, somos perdonados, sí, pero aún continuamos siendo pecadores. No es así. La palabra nos dice que ahora somos santos, irreprensibles por la justicia de Dios. Quitó el pecado y nos dio de su justicia. Limpios, nuevos, como que nunca hubiésemos empezado, ¿entienden? Nuestra naturaleza también cambió. Entonces no podemos seguir pensando que la obra redentora de Cristo completa no solamente por el perdón de pecados, pero que ahora con la justicia de Dios hemos sido justificados y podemos estar en la presencia ahora. Tenemos acceso a la presencia del Señor. Ahora podemos entrar sin ningún problema por medio de la sangre de Cristo Jesús.
a su presencia. No podemos seguir pensando con tristeza, y a veces, que decía que he dicho, se me paraban los pelos cuando escuchaba que los pastores y los otros líderes decían que todavía éramos pecadores y nos hacía repetir: ustedes son pecadores. No, yo no lo repetía, ni mi esposo tampoco lo repetíamos, porque sabemos, entendemos que ya no somos. Éramos sí, pero ahora somos santos, limpios, irreprensibles a la presencia del Señor. Y hermanos, siguen pensando: sí, yo sigo siendo pecador, un pecador perdonado. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice que somos así? Él dice: éramos pecadores, pero a través de Jesucristo ahora somos santos, irreprensibles, por nada que nosotros hayamos hecho, sino solamente por gracia, por fe en Jesucristo, en su obra redentora que Él ha hecho. Pensemos, mis hermanos, pensemos. ¿Cómo vamos a pensar que Jesús, que sí, que Él murió y perdonó nuestros pecados y continuamos? ¿Cómo vamos a decir que ahora que somos el templo del Espíritu Santo, siendo pecadores? Imposible, hermano, imposible. Si todavía estás pensando tú que tú eres pecador y declaras que eres el templo del Espíritu Santo, no es así. ¿Cómo vas a poder entrar? ¿Cómo vas a entrar pecador a la presencia de Dios? Imposible. No es. El Señor nos habla claramente en su palabra que no es así. ¿Cómo podemos entrar a su presencia? Es por medio de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo. Entonces pensemos y aceptemos la palabra de Dios que dice que somos santos, irreprensibles por lo que Cristo ha hecho. Y Él hizo posible en esa transferencia que ocurrió de Él, darnos de su justicia, que la cual nos hace justos. Hemos sido justificados por la obra redentora de Cristo Jesús. Y Dios nos declara ahora, cuando Él hizo eso, ahora ustedes son justos, ustedes son santos. No podemos decir que Dios es mentiroso, hermano, hermana. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Eso es lo que nos dice la Escritura. Todas las cosas viejas pasaron, todo el pecado, todo lo que hubo antes, todo lo que habíamos recibido de Adán y nuestros propios pecados han sido quitados, han sido redimidos, han sido removidos. Pero ahora en Cristo Jesús nos ha limpiado completamente, ha quitado esa naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán, porque no solamente entró, no es que solamente él pecó y estamos separados de Dios. Tenemos que entender que al momento que Adán y Eva murieron, sí, dice que hemos sido separados de Dios, pero ¿qué quiere decir? Que la imagen de Dios que había sido creada desde el comienzo, acuérdate que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa imagen murió cuando Adán pecó. Si esa imagen de Dios murió en el hombre, ¿qué imagen cree usted que tiene después del pecado? La imagen del diablo, la imagen pecaminosa, la naturaleza pecaminosa que nos empujaba a hacer lo malo. Ahora Jesús, en su obra redentora, quitó el pecado, nos justificó y nos dio, y esa naturaleza pecaminosa también murió y nos ha dado ahora de su imagen, nuevamente nos ha dado de su imagen divina, la imagen de Dios, la imagen que es de Dios, que es amor, nuevamente ha regresado a nosotros. Cristo es nosotros la esperanza de gloria. Ahora nosotros estamos posicionados, nuestra posición
es, estamos en Cristo, ¿verdad? Lo leemos en Efesios, lo leemos en Colosenses. Estamos ahora en Cristo. Somos santos, somos santificados, estamos completos en Cristo. Porque eso sí nos ha dado una nueva vida, un nuevo comienzo, con otra vez esa naturaleza pecaminosa murió. Ahora, bueno, entonces vamos a decir, bueno, yo no tengo nada que hacer, como en muchas iglesias también se dice o no se dice, ¿no? Nosotros siempre, y lo escucho en líderes de grandes iglesias, sí estamos perdonados, pero nunca vamos a dejar de ser pecadores. Mentira del diablo. Hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos dice que ya no, si tú estás en Cristo, ya no eres un pecador. Yo no soy pecador, yo soy santa, irreprensible, que puedo ir a la presencia de Dios y hablar a mi Padre y que estar en esa relación íntima con Él por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo puedo hacerlo. Y las iglesias mantienen eso a la congregación, diciendo, sí, todavía sigue siendo pecador. Mentira, no es así, hermano. Escucha, recibe la palabra de Dios hoy que nos hace libres. Perdón de pecados y también nuestra posición, nuestra condición ha cambiado por medio de Jesucristo. Ya no somos pecadores, ahora somos santos. Pero es que yo no me siento santa. No importa si te sientes o no te sientes. La palabra dice que no vamos por los sentimientos, sino vamos por fe en la palabra de Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho ahí. Y tenemos que hacer así. Sí, pero es que todavía tengo estas cosas, que todavía sigo comportándome como antes. Porque un pecado de algo que ha pasado, eso no quiere decir que te hace pecador nuevamente. Él dice, Señor, que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo, la luz. Eso no quiere decir, ahora estamos en las tinieblas, ahora Jesús nos ha llevado a la luz con Él. Eso no quiere decir que cuando uno comete un error o un pecado, ya regresamos a las tinieblas. No, mi hermano, continuamos en esa posición, continuamos todavía, estamos en Cristo. Y en vez de sentirnos mal, en vez de sentirnos condenados nuevamente, tenemos que decir, Señor, gracias, Señor, perdón, Señor, por eso que ha ocurrido, que he hecho, pero te doy gracias porque tú me has salvado, porque tú me has justificado, tú me has hecho nuevamente. Tengo tu imagen, tengo tu corazón, tengo tus pensamientos, tengo tu palabra en mí. Y puedo continuar caminando en esa santidad, en esa posición en la cual estamos ahora, que estamos en Cristo. La gente dice, bueno, eso es lo que nos enseñan en las iglesias, bueno, repite la oración, ya estás, que ya te salvaste, entonces ya. Cuando me muera, ya me voy al cielo y no tengo nada que hacer, pero eso no es lo que el Señor nos dice, que es algo que pasa una sola vez y ya tengo el ticket y ya bueno, ¿no? Hago y vivo como quiero, como antes, pero no es así. El Señor nos habla, claro, también en Juan 3, el relato de Jesús con Nicodemos, que le dice, tienes que nacer de nuevo. Hemos recibido esta gracia de Cristo. Pero nosotros dice que tenemos que despojarnos de aquello. Que no vivamos más en la vieja manera de vivir, o de pensar, o de sentir.
sino que tenemos que estar de acuerdo a nuestra nueva posición que tenemos en Cristo Jesús, por lo que ya hemos mencionado cómo hemos sido salvados, perdonados y justificados en Cristo Jesús. Tenemos que estar así, tenemos que creer lo que Él ha hecho, porque si no, nosotros no hacemos ese cambio de dejar y entender lo que el Señor nos ha dicho, de que ya no somos pecadores. Porque si aún solamente entendemos que somos perdonados, pero continuamos siendo pecadores, cuando el Señor dice que es lo contrario, santos, nuestra vida, nuestra manera de pensar, de sentir, de percibir las cosas, incluso al mismo Dios, lo vamos a ver a través del pecado, a través de lo que éramos antes. Tenemos que ver a Dios y su palabra y toda la vida en esta nueva posición que tenemos en Cristo. Si queremos tener victoria, eso es lo que estamos hablando con nuestros hermanos aquí en Colombia, en todas las partes, ¿no? Tenemos que tener esa perspectiva de Dios. Porque si no, va a haber derrota en nuestras vidas. Si no le creemos a Dios lo que nos dice. No, pero usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Tengo una tragedia en mi vida. Lo que a Jesús le pasó fue mucho más grande de 1000 personas que puede haber. Lo que Él pasó, esa injusticia a Él, al Santo Hijo de Dios. Pero no miremos las circunstancias, no miremos con los ojos naturales que está bien, pero miremos con los ojos espirituales que el Señor nos habla. Que ahora vivimos por el Espíritu, no por la carne, por lo que éramos antes. Ahora vivimos y respiramos y dormimos y todo en Cristo Jesús, en nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Porque esa identidad que Dios, la imagen que le dio Dios al hombre cuando lo creó, esa imagen es la que se perdió. La imagen de Dios en el hombre. Por eso nos dice, ¿no?, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? La imagen de Dios en el hombre. Y Jesús hizo todo esto, fue al extremo para traernos nuevamente a nosotros y traerlo al Padre. Estamos ahora reconciliados, dice, ahora estamos en Él. Podemos acercarnos, ya no hay enemistad entre ellos por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Podemos entrar libremente a la presencia de Dios y le damos gracias. Entendamos, hermanos, entendamos, por favor, entendamos que Dios, por parte de Dios, ha hecho todo por completo para que el ser humano pueda nuevamente estar en buena, ¿cómo se dice? Buena standing upright. Que podemos pararnos ahora delante de la presencia de Dios. No en juicio, pero en justicia ahora. Amén. En justicia ahora por lo que Jesús ha hecho. Podemos entender ahora cuando Él dice que somos la justicia de Cristo. Somos la justicia por lo que Él ha hecho y en la forma que he estado hablando de la imputación, la transferencia que ocurrió de uno al otro para hacernos libres completamente, mis hermanos. Esa imagen ha vuelto nuevamente a la imagen de Dios. Tenemos que dejar todo aquello, pensábamos de esta manera, sentíamos de esta manera, vivíamos de esta manera, porque éramos de otra manera. Pero ahora tenemos que ver
nuestra vida a través de los ojos de Cristo, para poder tener esa victoria en nuestra vida, esa victoria que Dios nos ha dado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo es que ocurre? Es por eso que estamos leyendo aquí. Y ahora podemos darle gracias, no solamente ahora, todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos gozo en nuestros corazones porque estamos completamente libres. Libres, ahora entendemos porque podemos saltar con el gozo de nuestra salvación. Podemos entender ahora cuando los ángeles, cuando Jesús nació allá en el pesebre, vinieron los ángeles a cantar y a hablar, Hosana, Hosana. Gloria en las alturas. Son nuevas de salvación que traía nuevamente al ser humano. Venían los pastores, venían los reyes magos que dice. Ese es el Evangelio. Esas son las nuevas de salvación que Cristo vino a traer a nosotros. Por eso que hay gozo, el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, justificados por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más, nadie más, ninguna obra, salvos por gracia en Cristo Jesús, nada más. Y podemos, Señor, gracias te damos, Señor, que hay libertad en Cristo Jesús. Podemos saltar porque, hermano, éramos condenados a muerte eternamente, pero Jesús quitó esa condenación, la quitó por completo. ¿Han visto ustedes? No sé si han visto en las películas, ¿no? Cuando una persona ha sido condenada a cadena perpetua o de muerte. ¡Qué alegría! Cuando después, con todas las evidencias, con todas las pruebas que se han puesto ahí, y se le declara ahora inocente, y ya dice, usted ya es libre, es inocente de todo cargo, puede irse. En el caso de que estamos hablando de Jesucristo, con el perdón de pecados por la muerte de Jesucristo, eso nos hizo inocentes, libres de pecado. Pero Él fue un poco más de darnos de su justicia para no solamente que somos perdonados, pero que somos justificados, como que nunca hubiésemos hecho, que todo eso fue perdonado y nuestra naturaleza fue también cambiada. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros porque Jesús la derrotó. No hay nada, hermano. Si usted ve algo que ocurre en su vida de algo pasada, fue el pasado, fue en el pasado, en esa naturaleza pecaminosa. Ahora tenemos la naturaleza divina de Dios y podemos caminar en esa vida nueva, en esa santidad, en esa justicia que Dios nos ha dado ahora. Gracias, mi Dios, gracias, Dios bendito, gracias, Señor. No terminamos de alabarte, Señor, de bendecirte, de agradecerte, de glorificar, de levantar tu novia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas por lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Tanto es su amor, es por su amor que hizo eso, el amor por nosotros. Lo leímos y lo leemos en Génesis. El hombre pecó, pero ahí mismo Él dio la primera promesa del Evangelio, que Él iba a regresar y iba a derrotar al enemigo. Y ahí mismo sabemos que fue la primera acción de redención cuando Dios cubrió a Adán y Eva con las pieles de los animales para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. La sangre fue derramada
y podemos ver que a través de la Biblia ha habido ese hilo, podríamos decir, de sacrificio, perdón, redención, a todo lo largo de la Biblia. Y gracias a nuestro Señor Salvador que hizo la obra en nuestras vidas. Y le damos gracias. Ahora somos santos, limpios, irreprensibles ante la presencia del Señor. Ahora continuemos nosotros. No es el fin. Ahora nosotros continuemos en esa nueva vida, en esa santidad que Él nos ha dado. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que dejar eso, nuestra manera de vivir, pensar, cambiar e ir hacia Él completamente. Y le damos gracias, hermanos, gracias, Dios mío, gracias, 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 con alegría, con gozo, Señor. Soy libre completamente, no hay nada ni nadie que me pueda detener, solamente nosotros. Pensamos, pero aceptemos, creamos a lo que Dios nos ha hablado y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.